Las primeras conquistas del reino franco consolidaron su poderío en Europa occidental, sentando las bases del futuro imperio carolingio. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en otros territorios, la conquista de Sajonia fue muy difícil y prolongada, extendiéndose durante más de 30 años. ¿Cómo avanzó la conquista franca en Sajonia en sus primeros momentos? ¿Por qué las primeras victorias no llevaron a un control total? ¿Cómo resistieron los sajones la conquista definitiva durante décadas? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Desde el siglo VI, los reyes merovingios habían lanzado campañas contra los sajones, principalmente para frenar incursiones y exigir tributos. Después, en los comienzos del siglo VIII, Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, llevó a cabo expediciones militares, pero no logró un control fuerte del territorio. Y aunque Pipino el Breve, padre de Carlomagno, pudo someter a algunos pueblos sajones, nunca pudo conseguir una conquista total y duradera que pacificara a la región. Sajonia era un conjunto de pueblos, como los westfalios, ostfalios o angrios, unidos por costumbres en común, pero divididos territorial y políticamente, siendo un gobernante superior en común. Debido a esto, la derrota de un jefe local no significaba conseguir la conquista de todo su territorio. En su lugar, era necesario conseguir grandes victorias duraderas en una gran cantidad de pueblos. Sin embargo, esto también los hacía vulnerables a los ataques del exterior. Cuando Carlomagno llegó al trono en el 771, quiso anexar por fin el territorio sajón al reino franco y poner fin a sus violentas incursiones y saqueos al territorio franco. Bien, yo lo voy a hacer. Sus ejércitos entraron por primera vez en territorio sajón en enero del 772. Con una organización y tecnología superior, las fuerzas francas muy pronto lograron la victoria contra el pueblo de los engrianos y destruyeron su símbolo sagrado, el Irminsul, cerca de Paderborn. Poco después, Carlomagno llegó hasta el río Weser y destruyó varias importantes fortalezas sajonas. Sin embargo, al año siguiente, Carlomagno tuvo que centrar su atención en la guerra contra los lombardos en el norte de Italia, y los sajones aprovecharon la oportunidad para incursionar y saquear nuevamente territorio franco en la región del Rin, lo que incrementó los conflictos en los meses siguientes. Hacia el 775, Carlomagno lanzó su segunda campaña en Sajonia. Marchó a través de Westfalia, conquistó el fuerte de Sigisburg y cruzó Hungría, en donde consiguió nuevas victorias. Luego, en Istfalia, el líder sajón de la región, Hesi, decidió no mantener su posición defensiva. Su fuerza era mucho menor que el ejército franco y solo lideraba a unos pocos hombres, tras lo cual se sometió al monarca y fue nombrado conde. Ni siquiera tuve que pedírselo. Así, para el final de ese año, casi toda Sajonia había quedado bajo control franco. Comenzaron a imponerse bautismos y juramentos de lealtad y se construyeron fortificaciones para asegurar el control. Sin embargo, los sajones no quedarían sometidos fácilmente por mucho tiempo. Al año siguiente, se rebelaron violentamente contra los francos, aprovechando que Carlomagno debía ocuparse de otros levantamientos lombardos en Italia. Los sajones recurrían a atacar en zonas boscosas y de difícil acceso, desde donde evitaban enfrentamientos directos y podían realizar tácticas de desgaste. De esa forma, consiguieron destruir la fortaleza franca en Eresburg, uno de los más importantes puntos militares en Sajonia. ¿Cómo te quedó el ojo? En respuesta, Carlomagno dirigió rápidamente su ejército contra los rebeldes, acabando rápidamente con su resistencia. Después de su victoria, el monarca convocó una dieta imperial para integrar plenamente a Sajonia en el reino franco. Se emitieron decretos diseñados para derrotar la resistencia sajona, que incluían la pena capital a cualquiera que practicara el paganismo o liderara movimientos de rebeldía. Pero aún con todo esto, la derrota franca en Eresburg había demostrado la fragilidad del dominio, ya que en cada oportunidad similar, los sajones podían rebelarse violentamente, y sin una presencia permanente del ejército imperial, los francos podían perder rápidamente los territorios ya sometidos. Tengan cuidado. Aunque entre el 778 y el 780 no surgieron enfrentamientos significativos, las tensiones no se habían aliviado. Y al comenzar la década de 780, nuevamente se desataron numerosas y sucesivas batallas, incursiones y rebeliones.
Los francos intentaron incrementar su dominio mediante la creación de una red más fuerte y numerosa de fortalezas, centros administrativos e iglesias y obispados, dividiendo el territorio en distritos misioneros y condados francos. Pero cada vez las nuevas imposiciones de tributos y conversiones forzosas aumentaban la oposición de los sajones. La situación alcanzó su momento de mayor tensión en 782, cuando Carlomagno instituyó un nuevo código de leyes, la Lex Priscium. Aquellas leyes eran aún más severas respecto al paganismo de los sajones. ¡Ya basta, por favor, ya basta! Como consecuencia, una nueva gran insurrección, encabezada por el guerrero sajón Viduquindo, atacó numerosas iglesias cristianas y logró infligir una derrota significativa a las fuerzas francas en el monte Suntel, mientras Carlomagno estaba en medio de una campaña contra los eslavos. La reacción del rey franco fue muy severa. El levantamiento y sobre todo la destrucción de las iglesias fueron tomadas no solo como una rebelión, sino como una traición a la religión cristiana. Y en ese mismo año ocurrió la ejecución de Verden, en donde muchos sajones fueron condenados por orden del monarca franco, mientras Viduquindo se vio obligado a escapar hacia el norte. A partir de ese momento, la enemistad y los conflictos entre sajones y francos no hicieron más que empeorar, lo que dio lugar a 2 años de guerra constante, hasta el 785. Durante ese tiempo, Carlomagno decidió permanecer en la región y dirigir personalmente las operaciones militares, ya que ahora era consciente de que las campañas breves seguidas de su retirada solo favorecían nuevas insurrecciones. Al fin se dio cuenta. En 783, en las batallas de Detmold y del río Hase, las fuerzas francas lograron imponerse, y cada victoria iba acompañada de la destrucción de templos paganos, de la construcción de iglesias y de la imposición de leyes severas contra las prácticas tradicionales sajonas. En 785, los francos consiguieron victorias decisivas y Viduquindo, derrotado, a cambio de ser perdonado, aceptó convertirse al cristianismo y jurar lealtad a Carlomagno. La conversión de Viduquindo fue considerada por los francos como el triunfo definitivo del imperio. Sin embargo, no significó una paz absoluta. Las tensiones todavía persistieron durante algunos años. Aunque poco después de la victoria, los francos se sentían confiados tras la eliminación de Viduquindo como enemigo, por otro lado, también deseaban poner fin definitivo a las revueltas, que no se habían terminado. ¿Qué? ¿Cómo que no? Para eso, se intensificó el control franco de Sajonia. Se establecieron obispados y monasterios. Se reforzó la red de fortalezas y se consolidó la presencia de condes francos encargados de la administración local. Pero para los sajones, la conversión de Viduquindo no significaba la aceptación plena del cristianismo. Muchos sajones seguían practicando en secreto sus ritos tradicionales. Además, la imposición de tributos y la pérdida de autonomía también les causaba gran disgusto. A comienzos de la década de 790 estallaron nuevas revueltas, especialmente en las regiones más alejadas del control franco, aunque ninguna llegó a ser tan importante como la que había sido liderada por Viduquindo. Después de ellas, durante algunos años hubo paz, aunque todavía con tensiones, hasta que en 793 nuevamente surgió un levantamiento sajón. ¡Otra vez la burra al trigo! Entonces, Carlomagno entró de nuevo sobre Sajonia con su ejército, y aunque los sajones lograron acabar con parte de las fuerzas francas, para el 798 los francos pudieron acabar con aún más rebeldes. Por otra parte, esta vez Carlomagno usó una estrategia aún más radical. Ordenó importantes deportaciones de habitantes sajones, que fueron trasladados a partes alejadas del imperio, mientras sus tierras fueron repartidas entre colonos francos fieles al monarca. Todo esto con el objetivo de romper la unión tribal que hasta entonces había sostenido la resistencia. También se suavizaron las leyes aplicadas a los sajones y se establecieron nuevos obispados que ayudaron a la conversión del pueblo sajón. La última insurrección importante sajona ocurrió en el año 804, pero esta vez el pueblo sajón más rebelde, los nordavilgios, sin apoyo de los demás sajones, no pudieron hacer frente al ejército franco. Carlomagno aplastó la rebelión, deportó a 10.000 habitantes del pueblo y entregó sus tierras al rey de los abroditas, que ya era leal al monarca franco. Con eso, finalmente, acabó el largo conflicto entre francos y sajones, y el imperio carolingio tuvo el dominio completo de la región sajona. Saludos, y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo.
Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.